Al mismo tiempo niega también la existencia de algún tipo único y esencial de mujer como base de una única ciencia femenina, ya que la realidad evidencia la existencia de innumerables posibilidades de mujeres de acuerdo a los múltiples contextos culturales y determinantes sociales como la clase social, la pertenencia étnica, la identidad, entre otras. Entonces esto es un poco un recorrido por la teoría de género hasta los 70, hasta los 80. Como se darán cuenta, las referencias son principalmente europeas o norteamericanas, ¿no? Porque la teoría de género y la teoría de género sobre todo, ¿no? La reflexión desde el género viene desde ahí, ¿no? Viene desde ahí. En América Latina hubo, yo creo, a partir de esta herencia histórica de nuestras sociedades ancestrales, también un desarrollo de cierto feminismo, de ciertos discursos. Podemos citar a algunos, ¿no? Por ejemplo, Francisco de Miranda en la Independencia, o Simón Rodríguez, que hablaban de que las mujeres tenían que educarse para no hacer del matrimonio una necesidad de sobrevivencia. Podemos hablar también de Manuela Sáenz, ¿no? Como un personaje dentro de la generación independentista que subvirtió el rol que le había dado la sociedad, que le había impuesto la colonia, y no lo hizo solamente desde su categoría como líder política de la independencia, sino también lo hizo desde su vida personal. Pero esta rama histórica, estos discursos, estos líderes, ¿no? históricos que también representaron ciertos discursos de disidencia a este sistema hegemónico patriarcal, todavía no han sido tan sistematizados, aunque el de Manuela Sáenz quizás sí. Ese es un esfuerzo el que tenemos que hacer, creo yo. Es una tarea de las ciencias sociales, es una tarea desde el género y desde el feminismo en América Latina, para recuperar justamente cómo nosotros hemos enfrentado, ¿no? Desde la academia, desde lo político, desde lo social y desde el movimiento también social, el sistema hegemónico patriarcal. Y para como que culminar, ¿no? El módulo, yo he querido comentarles un poco sobre la teoría queer, que es una teoría que sus antecedentes datan de la década de los 70, ¿no? Donde ya los estudios de género y feminista estaban asentados en la academia y en cierta parte de los espacios políticos en Estados Unidos. Ya se conocía a Simone de Beauvoir y otras referentes en este ámbito de estudio, ¿no? Pero en los 70, ¿no? Y acá cito a Paul Preciado, también es conocida como Beatriz Preciado, que es una persona queer. Ahora les voy a explicar por qué queer, pero Paul Preciado ha dicho públicamente que quiere ser llamado como Paul Preciado, y eso lo recogemos, ¿no? en el curso, pero también lo hago por fines académicos. La pueden buscar, pueden encontrar otros textos de él como Beatriz Preciado, ¿no? Y él habla lo siguiente sobre los antecedentes de la teoría queer, ¿no? En el 75 se está produciendo una revolución política en el espacio feminista y en los movimientos homosexuales. La lectura de Foucault, sobre todo la comprensión de los instrumentos conceptuales que plantea en su libro Historia de la Sexualidad, provee de insumos a las estudiosas del género y activistas feministas para desnaturalizar cómo se venía pensando la identidad sexual en el movimiento feminista y homosexual. Es así que el surgimiento de lo queer, ¿no? tiene como contexto novedosos estudios sobre la sexualidad como el de Foucault, la constatación de la tolerancia a la homosexualidad en épocas antiguas, y a su vez en el plano social y político los movimientos de mujeres, homosexuales, la lucha contra el SIDA, que a principios de los 80 va a ser muy fuerte, entre otros. Además, cada vez será más frecuente el interés de universidades y espacios académicos por estudiar la sexualidad desde márgenes menos estrechos. Entonces, la palabra queer, que en inglés tiene el significado de raro, extraño, torcido, es lo contrario a straight, que significa derecho, recto, era también usado para señalar
al homosexual, al gay, y para decirlo en términos despectivos, como se usaba el queer, al maricón, ¿no? Straight significará lo contrario, ¿no? En términos cotidianos, lo heterosexual. Entonces, lo queer será lo no normal, lo que está fuera de lo socialmente aceptado, de lo que se piensa natural como destino biológico. Es una mujer vestida de forma masculina, un hombre que tiene gestos y formas sociales femeninas, es lo que transgrede, es lo, entre comillas, rarito, ¿no? Y llamar a alguien queer era una forma de referirse a la identidad gay, homosexual, lesbiana, trans, o simplemente distinta, de manera despectiva, ¿no? De manera peyorativa. Era un insulto, una descalificación. Paul Preciado dice, ¿no?, que queer era un insulto que lo que hace es sacar a un cuerpo de la esfera pública y lo califica como patológico, anormal, como abyecto, ¿no? A partir de eso se construye un saber, una ciencia. Entonces lo que hará en este contexto una parte del movimiento feminista y homosexual será reapropiarse del insulto y darle una enunciación política. Nace como una subversión a lo institucionalizado del mundo heterosexual, pero también del espacio gay. Empieza a romper los cánones, ¿no? Aquí es importante decir, ¿no?, que la teoría queer, hemos un poco hablado del contexto, ¿no?, social, político, de cómo nace lo queer, nace también como un movimiento, pero también es una teoría, ¿no?, es una teoría y es un movimiento, lo queer, ¿no? La teoría nace también, nace dentro de la teoría de género, ¿no?, dentro del espacio académico de reflexión del género, pero también como una crítica a que los estudios de género hasta ese momento habían tocado lo binario. O sea, habían tocado el límite de lo binario, de lo heterosexual, de lo heteronormativo. Se había evidenciado a partir de los estudios de género, ¿no?, las desventajas de la mujer, la construcción social e histórica de la mujer, pero dentro de ese binomio masculino, femenino, hombre, mujer, sin tener en cuenta las otras identidades, ¿no? Entonces Judith Butler, que es la estudiosa del género, en la aula virtual está, me parece, el libro, si no vamos a ponerlo, El género en disputa, ¿no?, un libro fundante de la teoría de género. Ella hace algunas preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de continuidades existen supuestamente entre sexo, género y deseo? ¿Cuál es la mejor forma de problematizar las categorías de género que respaldan la jerarquía de los géneros y la heterosexualidad obligatoria? ¿Podemos hacer referencia a un sexo dado o a un género dado sin aclarar primero cómo se dan uno y otro y a través de qué medios? Y al hablar de las mujeres, ¿soy yo ese nombre? Judith Butler también, dentro de la teoría queer, ella hace un cruce importante, por ejemplo, hacia que los estudios de género anteriormente hablaron o pensaron o produjeron académicamente desde la concepción de un molde de mujer, de una mujer, ¿no? Entonces ella habla ahí, por ahí cito algo referido a eso, que no se puede hablar de una mujer, no de un tipo de mujer, ¿no? Y aquí va esto, justamente, la teoría queer, sobre todo los textos de Judith Butler, cuestionarán la universalidad que pretende el feminismo, ¿no? Ella dice, esa manera de hacer teoría feminista ha sido cuestionada porque intenta colonizar y apropiarse de las culturas no occidentales para respaldar ideas de dominación muy occidentales, y también porque tiene tendencia a construir un tercer mundo o incluso un oriente donde la opresión de género es sutilmente considerada como sintomática de una barbarie esencial no occidental, dice Judith Butler, ¿no? Entonces la teoría queer revisará críticamente cómo se ha construido el género, señalando que es producto de situaciones históricas distintas que se retroalimentan, como la clase, la etnia, la cultura. Por tanto, sería imposible apartar el género de las intersecciones políticas y culturales en las que constantemente se producen y mantienen.
En esta misma línea, lo que les comentaba, critica la teoría queer, ¿no? En esta misma línea crítica, la teoría queer cuestionará el binarismo reproducido en los estudios de género y el movimiento feminista, ¿no? Señalando que con esto reproduce la heteronormatividad. ¿Qué es la heteronormatividad, no? Es cómo las sociedades han hecho de una norma social ser heterosexual, ¿no? Y cómo ha sido castigada la homosexualidad, ¿no? O las formas de vivir la sexualidad o las identidades de género de una forma distinta, ¿no? Entonces los estudios de género en la práctica reproducían como una única posibilidad lo masculino y femenino, ¿no? Y ahí cito a Paul Preciado: lo queer no es afirmar una identidad, ser gay o ser lesbiana, tiene que ver con una mirada crítica a todos los procesos de construcción de identidad. No es tanto una identidad, lo queer es una posición crítica sobre todas las suposiciones clásicas entre hombre, mujer, heterosexual, homosexual. Es decir, lo queer habla, ¿no? de géneros más relajados, ¿no? De que no se constriña a una persona a una identidad, habla que esa identidad es variante, ¿no? Y habla que la sexualidad y el género es también un acto performativo, ¿no? Lo queer hablará y enunciará políticamente desde esas sexualidades periféricas, desde lo marginal del género, desde la interpelación y cuestionamiento a lo que se va decretando como las identidades de género institucionalizadas o hegemónicamente aceptadas. Entonces la teoría queer, el movimiento queer es algo que viene bastante de Estados Unidos, surge ahí, ¿no? En Europa también, ¿no? Está. En América Latina es mucho más, es mucho menos difundido, quizás reflexionado un poco más, pero menos ligado al movimiento en sí, al movimiento feminista, ¿no? O al movimiento LGTB. Tiene que ver con que son otros los contextos históricos, son otras las demandas que aún tenemos nosotros, nosotras, ¿no? Como sociedad. Si podría pensar en alguna persona que quizás haya podido estar vinculada o expresar una identidad un poco desde lo queer y tal, pienso en el escritor chileno Pedro Lemebel, ¿no? Escritor, activista, muy performativo, muy destacado en performance que justamente critican, ¿no? Estas identidades de género normadas. Y ahí, bueno, invito también a leer, porque Pedro Lemebel es alguien a quien tenemos que tener en cuenta al hablar del movimiento feminista y de género en América Latina. Invito a leer a Pedro Lemebel, va a estar colgado en el aula virtual, Hablo por mi diferencia, que es un testimonio importantísimo, ¿no? Sobre las reivindicaciones LGTB, ¿no? Desde un sentido bastante subjetivo, si se quiere, ¿no? Antes de terminar la clase, yo quería mencionar un par de cosas. La primera es que dentro del curso va a estar obviamente el género como una categoría del Sistema Internacional de Derechos Humanos. Nosotros hemos hecho un recorrido por la teoría de género, pero es importante mencionar que este desarrollo desde la academia, de ahí tuvo tal consenso que a partir de los 70, 80 y con más fuerza los 90, y obviamente eso prosigue, se profundiza, el género empezó a ser una categoría también del Sistema Internacional de Derechos Humanos y pasó a ser un enfoque para estar presente en los instrumentos internacionales que exigían mínimos a los estados, ¿no? Entonces, no solamente la academia, el género tuvo una gran importancia como categoría, sino en nuestras mismas sociedades, desde las políticas públicas y desde el Sistema Internacional de Derechos Humanos, ¿no? Lo tuvo también y es parte ya de una categoría, ¿no? La constatación de que la realidad
de que esta realidad ha producido una diferencia cultural donde las mujeres estamos en desventaja, donde hay una brecha de género en lo laboral, en lo económico, en lo profesional, que se tiene que cerrar para que las sociedades sean más democráticas, para que las sociedades sean más incluyentes y más equitativas. Es un consenso del Sistema Internacional de Derechos Humanos, ¿no? También es un consenso de que las personas, la comunidad LGTB o LGTBI tiene una desventaja, ¿no? En relación a las personas heterosexuales, porque nuestras sociedades han normado vivir, ¿no? el género y la sexualidad de una forma determinada, y por lo tanto esas personas, ¿no? son discriminadas, son más vulneradas, ¿no? Y por tanto también en el Sistema Internacional de Derechos Humanos se ha incluido, ¿no? La orientación sexual, ¿no? Se ha incluido la identidad de género como categorías presentes en estos instrumentos. Y por último, quisiera terminar comentando, les hablaba de que quería decirle dos cosas, esta era la primera, y lo último, que quizás también lo va a tocar seguro Violeta Barrientos en el siguiente módulo, que es sobre las disputas de los discursos hoy en el género, ¿no? Hacer una diferencia entre lo que es enfoque de género e ideología de género, lo que hoy día se comenta y se habla como ideología de género, como una campaña política en nuestro país, ¿no? El enfoque de género, como les comentaba, es la adopción de esta mirada de género desde el Sistema Internacional de Derechos Humanos, desde la política pública, ¿no? Haciéndose cargo de una realidad que discrimina y excluye a millones de personas, en este caso mujeres, ¿no? A partir de ciertos mandatos y estereotipos que hemos construido históricamente como sociedad. Entonces, cuando viene un movimiento, ¿no? Como este movimiento político, ¿no? Con algunas iglesias detrás, no todas, con algunas iglesias detrás, como es Con mis hijos no te metas, y habla de ideología de género para referirse al enfoque de género, lo habla para hacer una campaña en contra de que en el currículo educativo de nuestro país se incluya un enfoque de género que pueda justamente ir desterrando estos